agradecidos con tu palabra en esta preciosa y maravillosa noche. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa y maravillosa tarde. Vamos a hablar de un tema que creo puede ser muy importante para nosotros acerca de los tiempos que Dios nos ha permitido estar viviendo en la recta final. Estamos ya en los tiempos finales. La venida de Cristo es inminente. Cristo viene pronto. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 24 del libro de Mateo y vamos a hablar de Cristo, nuestra fortaleza. Cristo es lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza para poder seguir. Dice capítulo 24, 11 del libro de Mateo, de esta manera: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, va a engañar a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vamos a basarnos solamente en estos dos versículos y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarle a nuestra vida y a nuestro corazón en esta tarde. Pueden tomar sus asientos, sus lugares, y vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios. Quiero hablar en esta noche de uno de los temas que más mencionó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24, hablando naturalmente acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Mateo 24, 11 habla, y 24 lo vuelve a mencionar. Falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales, prodigios y señales. Naturalmente la Biblia dice que mentirosos, pero engañosos, aún quizás para aquellos que conocen el Evangelio de la verdad. En este Evangelio del libro de Mateo habla mucho acerca de los tiempos del fin, de los últimos tiempos. Pero tenemos primeramente que entender, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, 11, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero primeramente tenemos que entender que los que van a ser engañados aquí, no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier gente que va a ser engañada, sino que, de acuerdo a lo que dice Jesús, son muchos cristianos los que pueden ser engañados. De acuerdo a lo que yo puedo entender aquí en la Biblia, en el libro de Mateo, este engaño no está dirigido a los que son del mundo, sino que a los que están dentro del conocimiento de la Biblia, de la verdad. Sino que este mensaje es dirigido a los cristianos que van a vivir o estén viviendo en los últimos tiempos, en la recta final. Y principalmente aquellos que durante la ira de Dios que viene sobre la tierra, quizás en esa época, en ese tiempo, en ese momento, los que en algún momento adquirieron algún tipo de conocimiento de la Biblia
y que cuando llegue este tiempo de la ira de Dios que está establecida proféticamente en la semana 70 profética del libro de Daniel, quizás utilicen la Biblia, vayan a Mateo 24, puedan leer y que puedan recordar estas palabras que están aquí escritas. Quizás aquellos que tuvieron el conocimiento pero no pudieron irse en el rapto de la iglesia, recuerden todo lo que aprendieron. Es muy probable que vengan al libro de Mateo y se recuerden las advertencias, lo que Jesús habló acerca del fin del mundo y lo que iba a suceder antes de su venida, cosa que ahora nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y nos quedamos realmente asombrados de ver lo que está sucediendo, lo que está pasando ya en esta recta final, y podemos decir con toda certeza que la venida de nuestro Señor Jesucristo está mucho más cercana de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Imagínense aquellos que no pudieron irse con Cristo por alguna razón, que puedan recordar estas palabras escritas aquí como las que escribió también el apóstol Pablo acerca de los últimos tiempos, cuando dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto lo escribió el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:1 y 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 4. ¿Quiénes son los que van a ser engañados? Cuando nosotros hablamos de engañados, siempre nosotros nos referimos o viene a nuestra mente los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos enseñadores. Pero de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió, vemos que aquellos que van a ser engañados son precisamente aquellos que recibieron conocimiento. Son aquellos que estaban envueltos en el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, que tenían capacidad para entender, pero sin embargo, cuando llega el tiempo de la apostasía, se van a recordar lo que dice Primera de Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice manifiestamente o claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a los falsos profetas. Es decir, que el enfoque en realidad no es en los falsos profetas, sino en los oidores. Aquellos que le ponen oído a la mentira, los que escuchan a espíritus engañadores, los que oyen a espíritus de doctrinas de demonios. Y es precisamente el peligro en el que nosotros estamos viviendo exactamente en este tiempo. Puede ser atractivo escuchar a alguien que supuestamente hace prodigios, hace milagros, levanta muertos, forma columnas de fuego que nadie puede cruzar y que cae oro del cielo. Pero sin embargo, si tú le pones atención a todo lo que estos engañadores están haciendo, puedes caer en la trampa de la apostasía. Porque son quienes los oidores, los curiosos. Los que tienen por curiosidad escuchar lo que enseñan. Cuando sabes perfectamente que es un falso engañador, cuando sabes perfectamente que es una persona que va en contra del Evangelio, en contra de la verdad,
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Timoteo 4, aquí también el apóstol Pablo le hace un encargo a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que muchos ya no van a querer oír la sana doctrina. Quieren escuchar historias espeluznantes, fábulas, mentiras, hipocresía. Y aquí notamos nuevamente que son los oidores los que corren este riesgo, los que corren este peligro. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, tienes que ser diferente. Cuida de no ponerle atención, de no ponerles oído. No oigas lo que sabes bien que no te va a edificar y que no es el evangelio de verdad. En Mateo 24 encontramos lo mismo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que naturalmente harán señales, prodigios para engañar, si es posible, a los que están en el conocimiento de la verdad. Si es posible, van a engañar a aquellos que tienen el verdadero conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Creo que nosotros podemos muy bien descubrir de qué manera ha entrado el engaño en esta etapa en la que estamos viviendo a las iglesias. Creo que también sabemos el grado alarmante de señales y de prodigios mentirosos que se están viendo por todos lados. No siento yo que sea algo nuevo para nosotros. De hecho, creo que se ha convertido en algo que es como el pan de cada día. Por todos lados. Y esto se ha convertido en lo más importante. Ha tomado el lugar, incluso todo esto que está sucediendo ha tomado el lugar hasta de la lectura de la Biblia. Por eso es tan importante lo que le decía a Timoteo: tienes que predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempos. Eso significa estar realmente sumergidos en la palabra, estar sumergidos en el Evangelio, sumergidos en la lectura de la Biblia, para que sea la Biblia, la palabra de Dios, nuestro guía, nuestra enseñanza, nuestro sostén, nuestra fuerza, lo que nosotros necesitemos para poder seguir adelante. Pero todo esto que está sucediendo ha tomado el lugar de la lectura y de la sumergión en la que nosotros deberíamos de estar en la Biblia, en la palabra de Dios, de estar empapados y sumergidos en la Biblia. Entonces es muy peligroso dejar la lectura de la Biblia y poner esto como lo más importante. Porque todo lo que nosotros estamos viendo
estos engaños son puros shows, no es realidad, no es verdad, no es mentira, porque no se predica la Biblia. Y están queriendo tomar el lugar de la Biblia para que aquellos que quieran conocer y entender más profundamente la Biblia, los evangelios, las cartas, todo lo que contiene la palabra de Dios, se convierta en algo aburrido y sin sentido. Por eso una iglesia que se sumerge en la palabra de Dios, que se sumerge en el estudio profundo de la Biblia, para muchos se convierte en algo aburrido, en algo que no es tan atractivo ni tan llamativo. Pero sin embargo trae conocimiento. Por eso nosotros debemos de tener discernimiento y estar bien alertas para no caer en la trampa del engaño. Porque el engaño del maligno está a las puertas y necesitamos estar apercibidos por el Espíritu Santo que vive en nosotros para que podamos discernir inmediatamente lo que es falso, lo que no nos edifica, lo que la Biblia no enseña, lo que no contiene la palabra de Dios, e inmediatamente desecharlo completamente de nuestras vidas. En primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y pudiéramos pensar en qué sentido nosotros podemos entender que todo el mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno en diversiones, en el arte, en la música, en las ciudades más atractivas, en las ciudades donde existe un tipo de atracción que muchos quisieran conocer, como Las Vegas, como Dubái, como Cancún, no sé, como Acapulco. Y pensando precisamente en todo este tipo de diversiones, es como nosotros nos damos cuenta que el maligno tiene el control absoluto y entero, y todo esto está precisamente ahí con el fin de destruir las almas, de distraerlas para que nunca puedan realmente llegar al conocimiento de la verdad o creer que ese es lo que significa vivir una verdadera vida sobre la tierra. El sueño de muchos es poder tener ese estilo de vida. Y cuando hablamos de estas cosas, significa entonces que el maligno ha penetrado de tal manera al mundo que el mundo cree en primer lugar que el dinero es la felicidad. Muchas personas tienen ese pensamiento, que el dinero es la felicidad, que tener el mundo a tus pies, eso es realmente felicidad. Pero lo más alarmante es lo que les voy a decir, lo más triste, que el 80% de los cristianos creen que pueden a través del dinero encontrar la seguridad y la felicidad. Esa es, pudiéramos decir, la gran tragedia en la que nosotros tendremos que tener cuidado para no caer en esa trampa del adversario, en esa trampa de nuestro enemigo, que es el diablo. Y es precisamente lo que nosotros estamos cuidando. En el libro de Eclesiastés, quiero que ustedes vayan conmigo a este libro de Eclesiastés y vamos a ver algo muy interesante acerca de esto. Eclesiastés capítulo 6. Vamos a leer algo para que tengamos nosotros en nuestra mente la importancia que tiene y lo cuidadosos que debemos de estar los hijos de Dios acerca de esto. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2.
pero podemos muy bien leer del versículo 1. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El de que el hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que desea su alma, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal muy doloroso. Es decir, que el engaño del diablo, o que el diablo ha engañado al mundo, haciéndole creer que el dinero o que en el dinero está la felicidad. Dice Eclesiastés, Dios te puede dar o te da riquezas, pero no te da la facultad para que las disfrutes. Este es el primer engaño elemental en el mundo que nos rodea. De que el dinero puede dar la felicidad, pero realmente lo que sucede en el mundo es que si el dinero que tú tienes lo tienes sin la bendición de Dios, no se puede disfrutar. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que come de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un regalo, es un don de Dios. Cuando está con la bendición de Dios. Cuando nosotros leemos esto en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que Dios nos quita las vendas. Y los cristianos hemos llegado a descubrir que es la mentira más grande que existe, tratar de encontrar en el dinero la felicidad. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo que el amor al dinero es precisamente todo lo contrario, se convierte en la raíz de todos los males cuando no realmente se disfruta con la bendición de Dios. Es decir, nosotros somos sabios, nosotros somos hijos de Dios, nosotros sabemos lo que Dios nos da y como lo agarramos con el esfuerzo de nuestro trabajo, Dios nos da la facultad de disfrutar. Pero piense usted, una persona como esta persona que acaban de matar en México, disfrutaba, no podía ni salir ni a la esquina. Y tenía mucho dinero, pero andaba como las ratas, ¿no? Escondiéndose por todos lados. Y nosotros no. Nosotros con lo que Dios nos da en nuestra vida podemos irnos a un hotel y hasta ir a la alberca y acostarte allí y nadie te va a molestar. No tienes ni de qué esconderte. Puedes ir de compras, puedes ir a la playa, puedes ir al trabajo, te puedes ir de vacaciones y disfrutas todo lo que haces porque eso que tenemos es con la bendición de Dios y cuando es bendición de Dios no añade ninguna angustia con ello. Antes, al contrario, Dios nos da la facultad de disfrutarlo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros seres queridos, porque es un don de Dios. No hay maldición cuando Dios es el que está en medio de todo lo que nosotros tenemos. Eso es realmente disfrutar de las bendiciones de Dios. Así es. Por eso, ahora que nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que efectivamente el dinero o el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero trae todas las raíces de los males que están carcomiendo al mundo.
¿Por qué? Porque muchos, no solamente mujeres y hombres, se prostituyen, venden sus cuerpos, a veces hasta de muy temprana edad, para poder adquirir dinero. Porque creen que pueden tener todo lo que quieran, un auto, una casa, y caen en la trampa del dinero. Y este es precisamente el error más grande en el que muchos han caído. En el Salmo 49, versículo 6. Salmo 49, versículo 6. Encontramos que los que confían en sus bienes y en la manchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no se va a llevar absolutamente nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva se llame dichosa esa alma, aunque sea loado, aunque sea admirado mientras esté sobre la tierra, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen, se mueren y son olvidadas completamente. Aunque haya una persona podido adquirir muchas riquezas y fama y no haya conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no haya tenido la experiencia de haberse tenido un encuentro con su Señor y Salvador, no haya sido perdonado sus pecados, no haya nacido de nuevo, esta persona no se le ve ninguna diferencia entre un animal, no se diferencia, de acuerdo a lo que dice el salmista. Entre él y un animal no existe ninguna diferencia. Por eso tenemos que entender la importancia que tiene el engaño. Díganme ustedes, ¿cuál es el engaño más grande que ha entrado a la iglesia? Lucrar con las iglesias. Lucrar, no les importa predicar el evangelio. No les importa lo que las almas estén necesitando, lo que les importa es enriquecerse, es lucrar con la iglesia, buscar la manera de hacerse de riquezas, es lo único que les engaña, lo único que les importa. Por eso encontramos este engaño tan relevante en este tiempo. El otro engaño que consiste es en el placer. Y yo creo que nunca, como en la época en la que nosotros estamos viviendo, se le había dado tanto énfasis al placer como en este tiempo. Por ejemplo, si tú ves televisión, vas a encontrar que de cada 7 minutos, 4 minutos y medio están dedicados a la búsqueda de algún tipo de placer o de algo que tenga que ver con tu ego. No es difícil entenderlo, ustedes lo saben bien. Van ustedes a encontrar esta dedicación a la búsqueda del placer y de la autocomplacencia. Diversiones, alcohol, sexo, y la gente está desesperadamente buscando el placer, y por eso los que no se han casado buscan el placer. Y por eso necesitamos nosotros como hijos de Dios entender que el engaño está siempre a las puertas de nuestra vida. Estamos muy expuestos al engaño, al placer, a la mentira. En primera de Juan 2:15, el apóstol Juan escribió:
no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero todos aquellos que entiendan que hacer la voluntad de Dios es mejor, entonces van a vivir eternamente al lado de Jesucristo. ¿Qué es más importante, el placer temporal o la dicha eterna de estar al lado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Yo elijo seguir a Cristo. Yo elijo seguirlo a Él. Pudiéramos decir que esta es precisamente la base de todo lo que nosotros estamos hablando. Tenemos que cuidarnos porque no existe ninguna diferencia en ninguno de ustedes, sea joven, sea adulto, sea mayor. El ataque del diablo es el mismo. Siempre va a buscar la forma de destruirnos. Siempre va a buscar la forma de sacarte del camino, de sacar la verdad de tu vida, de tu mente y de tu corazón. Tenemos que cuidarnos mucho en el nombre de Jesucristo. Dice Juan las cosas que hay en el mundo. Y por supuesto, ¿verdad?, que no se está refiriendo a las montañas, a los árboles, a los lagos, a las plantas, a su creación, no, sino que está hablando del peligro que existe en los aires. Podemos notar en la etapa en la que estamos viviendo una invasión de espíritus inmundos en los aires. Es como una invasión final sobre el mundo para probar realmente a los que aman a Dios. ¿Cómo podemos entender esta invasión demoníaca? Pues porque el mundo lo tienes en tus manos, lo tienes en tu teléfono. Ahí tienes el mundo en tus manos. Ahí puedes tú, de alguna manera, elegir qué es lo que quieres que alimente tus ojos, tu mente, tus oídos y tus pasiones. No es casualidad que se haya venido todo esto, porque precisamente es ahí donde se viene esta invasión final demoníaca con la intención de destruir familias, de destruir a nuestros hijos, de destruir matrimonios. Esta invasión final demoníaca tiene la intención de poner el mundo a los pies de nuestros hijos para que se pierdan, para que escuchen cada cosa que los empieza a confundir y empiezan a creer que son muy sabios, que son más capaces que los papás, que son más inteligentes que Dios, que son más inteligentes que la Biblia, y se creen que se lo saben todo. ¿De dónde sacaron todas esas ideas? De tu teléfono. Es una invasión demoníaca final que viene con la intención precisamente de destruir absolutamente el vínculo familiar, que es lo más importante, porque con la familia todo, sin la familia nada. La familia es lo más grande que tenemos. La familia es lo más excelente y maravilloso que Dios estableció. Por eso Él quiere que nosotros nos mantengamos fuertes en el Espíritu, sirviendo al Señor hasta su venida, y no permitir que Satanás venga a destruir todo aquello que Él ha construido de una manera excelente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, Cristo, fortalécenos y ayúdanos para poder estar firmes hasta el fin. Y no desmayar, porque el mundo pasa absolutamente todo el placer, toda la vanagloria de la vida,
todos los deseos, toda la fama, toda la popularidad, todo va a ser completamente destruido. Pero siempre preguntamos por qué podemos ser engañados. Podemos ser engañados, número uno, porque nuestra mente ha sido renovada. Nuestra mente ha sido cambiada. Todo este cambio nosotros lo experimentamos en el nuevo nacimiento. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos va a tomar tiempo desprogramarnos de todo lo que traíamos del mundo. Es una etapa en la que todos entramos cuando llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el cristianismo es un proceso de desprogramación absolutamente de todo lo que nosotros traíamos del mundo. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino reformados, refórmense en Cristo. Aquí se refiere a asumir una expresión externa que no está reflejando la verdad del Evangelio en el hombre interior, en la nueva criatura, en la nueva especie. Es como una máscara o como un acto de encubrimiento. No se conformen a este siglo. Pudiéramos traducirlo: no se conformen a este mundo. Ya estamos en la recta final. Ya no se conformen a este siglo. Ya no estén tan apegados a las riquezas. Ya no se apeguen al mundo. Ya todo está por terminar. Vamos a dejarlo absolutamente todo y decirle: Señor, haz lo que tú quieras y haz lo que tienes que hacer. Hazlo, Señor, hazlo. Ya no me importa lo que me pueda pasar. Tenemos que llegar al momento por lo que estamos pasando, decirle: Señor, que pase lo que pase. Como dijo Cristo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que sea como tú quieras, no como yo quiera. Estamos llegando a ese límite, a esa cúspide, a esa medida. Tenemos que llegar a esa medida porque la venida de Cristo está muy cercana y tenemos que estar dispuestos a decirle: Señor, haz lo que tú quieras. Todo está en tus manos. Ya no estoy apegado a las cosas del mundo, ya las riquezas, el placer, ya no me interesa. Señor, haz lo que tú quieras. ¿O no lo han cantado? Haz lo que tú quieras. Hazme nuevo ser. Ahora es cuando demostrarlo. Que dice: no canten, parece becerro con anginas. Miren ustedes la importancia que tiene esto. La importancia que tiene tener esta convicción. Aquí necesitamos entender que cuando dice no se conformen a este mundo, se refiere a un sistema predominante, a algo que está dominando, a algo que está dominando con sus creencias, con sus valores. Y Pablo aquí define la atmósfera moral y caída de este mundo, y que siempre será dominada por Satanás. Siempre. ¿Ya se cansaron o le seguimos? Pablo agrega que el Dios de este siglo puede cegar el entendimiento, Romanos 12:2, puede cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4-6. Él puede cegar
Él puede cegar los entendimientos de los incrédulos para que no crean al evangelio de verdad. Vean ustedes qué interesante lo que el apóstol escribió. 2 Corintios 4:4 al 6. Este tipo de gente que vive en esta atmósfera, su estilo de vida es normal y quieres que tú caigas en esa trampa. Hay que reformar el matrimonio, pero no dicen si es posible, sino a fuerzas. Y tú tienes que doblegarte a lo que nosotros queremos, a lo que queremos nosotros. Pero la Biblia enseña, ¿qué importa lo que enseñe la Biblia? Nosotros no creemos en eso, vamos a reformar. No, tenemos que entender que esa atmósfera de los incrédulos está ahí para que no les resplandezca el evangelio de Cristo, y no porque no crean en Dios, sino que dice Romanos 1 que no les conviene tener a Dios en su noticia. No son incrédulos, no les conviene tener a Dios. Porque Dios es el que, dice la Biblia, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es precisamente el que resplandeció en nuestros corazones. Escuchen ustedes lo que Dios hizo con nosotros para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que hizo que resplandeciera el evangelio en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Jesucristo. Algo que no puede suceder en esta atmósfera que está dominada por Satanás. No puede suceder ahí. Pero sin embargo, Él resplandeció en nuestros corazones, nos transformó, que es una palabra del griego que significa metamorfosis. Y aquí vemos que se conota un cambio de apariencia interna que se refleja al exterior. O sea que todos los cristianos deben de manifestar a través de su conducta externa su naturaleza interior que ha sido redimida, ha sido renovada. Nuestro entendimiento fue renovado completamente. Esta transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Por eso dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, en esto tienes que comenzar a pensar. Tú has sido renovado por el Espíritu Santo. Fuiste iluminado a través de la predicación del Evangelio. Y ahí es donde comenzó a resplandecer la lumbre del Evangelio en nuestras vidas. E hizo algo totalmente diferente. Nos cambió, nos dio nueva vida. Y ahora nuestro pensamiento está hacia Jesús, hacia su venida, al momento de nuestro encuentro con Él. Estamos ya esperando ese maravilloso, glorioso y excelente momento de poder encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes de su gloria. ¿Puede ser ahora? ¿Puede ser hoy? Por eso es que Dios nos llama a apartarnos del pecado y nos dice: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguirlas. Así es, redarguirlas. Necesitamos tener este pensamiento. Si nuestra mente no es una mente espiritual,
significa entonces que no hay tampoco un anhelo de consagración. Yo creo que Dios nos está hablando los domingos, ¿verdad? Especialmente la importancia que tiene que el Espíritu Santo viva en tu vida. No se conformen a este mundo. Nuestra mente tiene que estar en el blanco, en el premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo lo que contiene esta palabra, esta escritura, es inspirada divinamente. Y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para instituir, a fin de que nosotros seamos perfectamente bien instruidos para toda buena obra. Por eso, lumbrera es a mis pies tu palabra. Cuán dulces son, Señor, tus promesas, más que la miel a nuestra boca sedienta. Cristo nos da todo lo que nosotros necesitemos. Confiamos en Él, que aunque el mundo esté en crisis, Cristo está con nosotros. Aunque el mundo se esté hundiendo, Cristo está con su iglesia, Cristo está con sus redimidos. Él es el que nos va capitaneando hasta la muerte. Pónganse de pie en esta tarde. Cristo es nuestra fortaleza. Vamos a confiar en Él.